Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Página Central, soy Carlos Danigluck y el placer que nos acompañen en estos minutos donde vamos a tener una entrevista con el licenciado Ricardo Sheffield Padilla para hablar del tema del zapotillo. Él es diputado federal por el tercer distrito de Guanajuato, exalcalde de León y también socio director de la firma internacional de Forex Abogado. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Carlos, muy buenas noches. Un placer estar contigo aquí estrenando este nuevo medio, este nuevo espacio de discusión y de diálogo sobre todo. Qué bueno, me da muchísimo gusto y les deseo mucho éxito. Y a mí también, a mí me da mucho gusto que puedas participar con nosotros porque, bueno, no es cosa menor el tema del acueducto de Zapotillo, que se habla que para los próximos años para León es de vital importancia. La escasez del agua no es solamente privada para el centro del país, sino en otras partes de la República. Pero bueno, lo que nos atañe a nosotros es el tema que tenemos allá con los Altos de Jalisco y lo de esta presa que, bueno, está dejando que hablar porque se habla de 140 kilómetros de distancia de tubería, de 2,5 metros de acero el acueducto, pero que solamente van por el 10% y hay 221 millones de pesos volando por ahí. Tú dices que Zapal no tiene que pagar. Ponnos en sintonía, por favor. Mira, lo primero es, como bien señalaste, la importancia que tiene este proyecto. Hoy día tú abres la llave de tu casa y tenemos agua. Y eso es muy cómodo y es saludable y es vital para el desarrollo de la ciudad, empezando por el desarrollo de cada familia. Y eso sucede porque en León estamos conectados a cientos de pozos. Sí. Y estamos sacando el agua del subsuelo. Nada más que entre Muralla 1 y Muralla 2 nos hemos ido acabando no solo los pozos, porque los pozos son como popotes que bajan a un gran recipiente subterráneo. Nos hemos ido acabando ese gran recipiente subterráneo en donde ya sobrepasamos los 400 metros de profundidad y que cada año le bajamos 2 o 3 metros a todo el acuífero completo. Y eso nos va a llevar a que cuando lleguemos a los 600 metros de promedio general del acuífero, en ese momento empezamos a remover, ahora sí que como un polvito muy fino que tiene el acuífero en su fondo, todos lo tienen. Es un polvito de metales pesados que se fueron asentando en millones de años. Y como cuando tú en una limonada que dejaras ahí en el vaso mucho tiempo, acaba asentado abajo y le remueves, una vez que remueves esos sedimentos, volver a que se sedimenten llevaría lo mismo que se llevó originalmente, unos cuantos millones de años. Y esos metales pesados, entre otros, es el arsénico. Y el arsénico te mata, obviamente, te envenena. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? De que no se puede seguir explotando esos pozos, ese acuífero, y tenemos que tener ya una solución en el mediano plazo, en los próximos 5 o 10 años, en donde durante 10 o 20 años ya no saquemos agua de los pozos, lo obtengamos de otra fuente y dejemos descansar ese acuífero de forma tal que se recupere a niveles en los cuales otra vez lo podamos usar de manera más sustentable y razonable de como lo usamos durante muchos años. Entonces, esa solución, después de estudiar muchas opciones, es construir una presa en el Río Verde. Esa presa se llama el Zapotillo y hoy día está construida a prácticamente 80 metros. Faltan unos centímetros para los 80 metros. Pero el proyecto está diseñado para que mida 105 metros. Y ese es el primer... Que había una petición a ese respecto, ¿verdad? Los lugareños... Ese es el primer problema que tenemos. Ahora, ese Río Verde recibe agua que viene de Zacatecas y de Aguascalientes y que pasa por Guanajuato y por Jalisco. Realmente el caudal del agua no se forma en Guanajuato ni en Jalisco, se forma en Zacatecas y en Aguascalientes, y los estados que estamos aguas abajo somos los que nos podemos beneficiar de esta agua. Entonces es importante subrayarlo porque luego han salido con que el agua de Jalisco, para empezar, el agua es federal.
no es de ningún estado. Y si le quieres poner límites estatales, que no es legal hacerlo, pues en todo caso, pues el agua es zacatecana y de Aguascalientes. ¿Qué pasa con las afectaciones? ¿Qué pasa con las afectaciones de lugareños de ahí, de gente que están reclamando? E inclusive hay comentarios por parte del abogado y activista Guadalupe Espinosa que señala y afirma que de los 17 pobladores amparados en la comunidad, dice que no son 17, son 84. O sea, hay gente que se está amparando para que esto no continúe. Mira, hay amparos, sí, algunos ya tramitados, y sobre todo uno en particular que está deteniendo la obra de la presa. ¿Cuál es? Y que son habitantes principalmente de Temacapulín y de algunas comunidades de alrededor. Los habitantes de alrededor que alegan afectación realmente no tienen afectación que alegar. Los habitantes de Temacapulín en su mayoría ya recibieron el pago de sus afectaciones. Hay algunos cuantos que no han podido demostrar que viven ahí, unos, y otros que viviendo ahí no han querido recibir el pago de la afectación y que están amparados. Es su derecho a ampararse, pero así como ellos tienen el derecho a ampararse y el derecho a recibir el pago de una afectación, 3 millones de habitantes de la zona metropolitana y los municipios de alrededor de la zona metropolitana de León tenemos derecho a agua. Y además el medio ambiente de alguna manera tenemos la obligación de protegerlo, de que no se contamine el acuífero de manera permanente. Entonces, por sobre el derecho que tienen estas personas de Temacapulín y que su derecho finalmente se materializa en el pago de una afectación, está el derecho mayor de poder tener acceso al agua de 3 millones de mexicanos. Y este amparo que se desahoga en Guadalajara lleva más de 2 años que no avanza ni siquiera el desahogo de pruebas. Entre otras cosas que alegan y que no ha analizado el juez, es que dicen que la sobrelevación los va a inundar. Pero Temacapulín está inundado a 80 metros, igual que a 105 metros, está abajo del agua. Entonces, aquí es en donde es importante, y es parte de lo que hemos venido pidiéndole a Conagua, que transparente la información. No se trata aquí que nadie seamos los gurús de la presa del Zapotillo y los gurús del agua. Todos deberíamos de ser auditores sociales de esta obra tan importante para nuestra comunidad y para nuestra región. El proyecto inició, se habló desde el año 2006 del inicio de esta obra. No, el proyecto se empezó a hablar en los años 80. Pero en el 2006 como que se aterrizó, ¿no? No, se aterrizó en el 2010, siendo presidente municipal un servidor. A mí me tocó aterrizarlo y firmar absolutamente todos los convenios del marco que regula esta obra, y a raíz de que lo firmamos, algunos en 2010, otros en 2011, fue que en 2011 y de ahí en adelante se pudo comenzar ya la obra. Y casi 3 décadas antes hubo muchos periodos de estudios y de descartar una serie de alternativas de factibilidad, lo que se llama, ¿verdad? Descartar algunas alternativas que no acababan resolviendo el problema para León de fondo. Ahora, ¿por qué se hace tan controversial este tema? ¿Por qué entras tú en esta discusión de la opinión pública? Digo, yo sé que entiendes muy bien el proyecto, tú fuiste parte, eras presidente municipal, como bien lo mencionas, en el 2010, cuando tuviste oportunidad de firmar los convenios, pero ¿por qué se detiene la obra? ¿De quién es la responsabilidad? Por eso se hace controversial, porque yo llego como diputado federal en el 2015 y desde la propia campaña me empiezo a involucrar y a retomar el tema y veo que no hay ningún avance, pero que cuando les preguntas a las autoridades te dicen sí, ahí vamos y vamos bien. ¿Cuál vamos bien si la obra está parada? La presa lleva casi 3 años parada la obra. ¿Por qué? Por los amparos. Nada más por eso. Solamente por los amparos. Esa es una parte del problema. Sí. La otra parte es un tema político, en donde
ahora alcalde Alfaro de Guadalajara y el gobernador del estado de Jalisco lo tomaron como una bandera política, engañando a la ciudadanía que esto les afectaba. Cuando desde Ernesto Zedillo, esa agua que te señalaba que viene de Aguascalientes y de Zacatecas, 2/3 partes se la dieron a Jalisco para la zona metropolitana, precisamente de Guadalajara, además de los altos de Jalisco, y solo 1/3 parte para la zona metropolitana de León, para el estado de Guanajuato. Entonces, es un convenio que desde esos tiempos del presidente Zedillo beneficia mucho más a Jalisco que a nadie. Y ellos estuvieron alegando y haciéndole creer a la gente como que el agua brotaba de ahí, de como las manantial. peñas de Jalisco, como un manantial inmenso. Así es como yo creo se imagina la gente, que entre las peñas brota agua del propio estado de Jalisco. Cuando no solo es engañándolos en torno al marco legal, sino es engañar a la gente incluso en las circunstancias del propio proyecto. Aguascalientes y Zacatecas nos dan el agua a Guanajuato y a Jalisco. Y el gobernador de Jalisco el año pasado hizo una consulta formal a la ONU como gobernador. Y la ONU le contestó desde hace 2 meses que todo el proyecto es perfectamente legal, de acuerdo a los marcos y los tratados internacionales, pero también de acuerdo a toda la normativa internacional en el tema de sustentabilidad y de protección del medio ambiente. Ahora sí ya no dicen nada, mejor guardaron el papelito que les contestó la ONU. Entonces tienes un problema político que se resuelve dando a conocer las cosas, transparentando las cosas. Tienes un problema. ¿Tú crees que se ocultan cosas? Sí, se han ocultado. Tan es así que hasta el día de hoy, todavía si tú revisas la página de Conagua, no tienen publicada la información actualizada. Yo la platico porque tuve reuniones con ellos, pero les pedí formalmente desde la tribuna de la Cámara, como un acuerdo de mayoría de la Cámara de Diputados, que transparenten la información. Que la transparenten para que cualquier hijo de vecino, cualquier persona pueda consultarla, como hoy en día la podemos hacer en línea, ¿verdad? De forma tal que todos nos volvamos auditores de esta importante obra. Entonces, si supiéramos bien a bien exactamente cuántos son los que están amparados, para que cualquiera pueda verificar si realmente viven en Temacapulín y si realmente están defendiendo un interés legítimo o hay otros intereses escondidos atrás, lo sabríamos si Conagua estuviera transparentando la información más básica y elemental de los juicios que tiene. Como también si se obligara al gobernador a publicar esa consulta que hizo a la ONU, pues sabríamos todos que es un proyecto sustentable, respetuoso del medio ambiente y del marco normativo internacional. Esos son los 2 aspectos que afectan a la presa. Ahora, el acueducto, que es el tubo para traer el agua hasta León, se le encargó a una empresa española que se llama Abengoa, y esta empresa española está quebrada y entró a un proceso de suspensión de pagos en España, en Sevilla, y por eso estuvo detenido 2 años el acueducto, porque el acueducto podía seguirse construyendo a pesar del problema de la presa. Se podría seguir avanzando en la obra. Pero no se hizo nada porque Abengoa no tenía dinero para responder y estaba metido en sus propios problemas legales que, por la información que tengo y que reitero deberíamos de tener todos, están por resolverse ya muy pronto. Ya está a punto de resolverse. Ya está a punto de resolverse y están empezando ya otra vez. ¿No hay penalizaciones, Ricardo? A ver, yo entiendo que cuando una empresa, a una licitación, gana una empresa para un proyecto tan importante como este, que estamos hablando más de 7.000 millones de pesos, ¿verdad? ¿No hay una penalización para el que desarrolla la obra si no cumple en tiempo y forma el desarrollo de la misma? Pues aquí se las han engañado. ¿Cómo? Se las han ingeniado y han engañado un poco con el tema legal, porque se agarran de los amparos en torno a la presa para sembrar incertidumbre en torno a su propio proyecto, y luego después sus problemas financieros pues les sirvieron de un doble pretexto. Ahora, cuando libran el problema en España, inician uno con sus empresas en México.
que es el que está ya por resolverse. Y en vez de recibir un castigo como tú señalas y que lo debieran de tener, más bien están pidiendo que les paguen a ellos por el retraso. Que ellos mismos generaron, ¿no? Es que así está. Pero así cualquiera, vamos a poner una empresa de esa envergadura, ¿no crees tú? Digo, es negocio para todos. Estos nunca pierden. Claro. Y aquí ese es el gran problema. Por eso yo he señalado que no hay obligación del municipio de pagar 221 millones de pesos. 221 millones de pesos que Zapal ya autorizó en su concepto, que el ayuntamiento ya autorizó y que tienen el dinero separado. Tengo entendido que no lo han pagado y espero que no lo paguen. Ahora eso ya lo tienen autorizado y listo para pagar. ¿Pero es obligación de Zapal pagar esos 221? Yo lo he preguntado. No hay forma que sea obligación de Zapal porque Zapal es el cliente. Zapal no es el responsable de la obra. La obra es federal. Es federal. Y es de Conagua. Capital es federal. La inversión, capital privado y capital federal con financiamiento federal. Y la obra es una obra que licitó la federación a través de Conagua. Entonces, por todos lados es una obra federal. ¿Y de dónde salen los 21 millones de pesos? Es decir, 221 millones de pesos. Pues esa es mi pregunta. Entonces, si hubiera la información transparentada como debiera de ser, también por Zapal, pues no tendríamos que andar preguntando. ¿Estará por contrato eso? Yo conozco los contratos y no hay forma que exista una obligación de ese pago por parte de Zapal. Si la hubiera, la tendría que pagar Conagua, no Zapal. Y además, la responsabilidad del retraso, que ya es mucho, pues es de Abengoa y de terceros, no del municipio ni de Conagua. Entonces, ahí sí hay un problema. Complicado el tema, ¿eh? Un problema grave y delicado. Este nudo, ¿cómo se puede desatar? ¿Cómo se puede romper? ¿Estás tú solo detrás de todo esto como diputado federal del tercer distrito de Guanajuato? No, bueno, estoy avalado por todos los diputados porque hay un acuerdo que le solicita a Conagua que transparente la información. Acuerdo que hasta el día de hoy se han pasado por el arco del triunfo porque todavía no publican nada. Hay miras, hay una fecha y algo. ¿Qué le podemos decir a los leoneses, a la gente de Guanajuato, a la gente de Jalisco? Que no debemos insistir hasta que esto se transparente, y cuando se transparente no dejemos de monitorear y de supervisar este proyecto hasta que abramos la llave y salga agua del zapotillo en nuestras llaves. Hasta entonces no podemos quitar el dedo de la llaga porque es demasiado importante para millones y millones de mexicanos que vivimos en esta zona, como para dejarlo al algarete. Lo dejamos ya al algarete, olvidado, y en ese tiempo, con ese descuido, se retrasó la obra 2 años. No es cierto que vayamos a tener agua en el 2018. Si bien nos va y se retoma, como parece que se está retomando los trabajos, tendremos agua en el 2020. Y llegará León a esa etapa a 4 años más, porque sí, estamos empezando el año. Llegar al 2020 y hasta el 2025. Pero al paso que vamos... Autosustentable con el agua que tenemos aquí. Sí, pero ya llegando a niveles riesgosos después del 2025. ¿Para qué les tiramos la cobija hasta el 2025? Íbamos a tener agua en el 2017. Firman una ampliación y nos dicen que en el 2018. Pero sabemos, quien quiera que estudie a fondo, que no va a haber agua hasta el 2020. Pues ya que nos lo digan de una vez, que hasta el 2020, y que no lo dejemos pasar del 2020, porque así como van chutando el bote para adelante, pues va a llegar un momento en que ya no va a haber para dónde chutarlo. ¿Y quién va a meter las manos por eso también, verdad? Tenemos que meterla todos, esa es la invitación que estoy haciendo, y te agradezco la oportunidad que también en este medio pueda hacer esa misma invitación. Exigencia con agua a Zapal a transparentar todo y que todos estemos cuidando que el proyecto se realice y que no descansemos, como será el caso de un servidor, no me importa que deje de ser diputado, que no descansemos hasta que salga en nuestras llaves agua de la presa del Zapotillo. Ya que estamos en materia y en temas políticos y trascendentales de nuestra ciudad de León, en días pasados, la semana pasada precisamente, fue el 5º informe de gobierno del gobernador
Márquez, al cual tuve oportunidad de participar, de estar ahí, y salieron muchas cosas, se vieron muchas cosas ahí. Una de las cosas que se vieron por ahí, no de las cosas, sino de las personalidades que participaron, fue Graco Ramírez. Fueron otras personalidades, otros gobernadores que estuvieron ahí. ¿Qué opinión te merece al respecto? Mira, en relación a los invitados, pues es de alguna manera una fiesta. De acuerdo. El anfitrión de la fiesta invita a quien le venga en gana. Los que tenemos que escucharlo, porque yo lo veo más como una obligación, somos los ciudadanos de Guanajuato. Pero así como invitó a sus papás, pues puede invitar a quien le venga en gana. A mí me extrañó ahí la presencia de Moreno Valle, porque no tiene ningún cargo público y pues no puede decir que su compañero de la escuela va. Es una antesala a lo que se viene, a los tiempos políticos que se vienen. Yo interpreto esa presencia, y más de que lo tenía en el centro de la primera fila, incluso mejor sentado a él que Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, tú lo viste. Sí. Entonces a mí me pareciera como que le está dando un espaldarazo, un empujón, y que él como panista quiere decir que su candidato es Moreno Valle, porque en la política los símbolos y las formas son mucho de fondo, y en el fondo yo interpreto eso como que nuestro gobernador Miguel Márquez está avalando e impulsando la candidatura de Moreno Valle, candidatura que por cierto como panista no comparto ni en lo más mínimo. Me imagino que no. Pero bueno, en materia de esto, ¿qué le podemos decir a los leoneses? ¿Cómo vas a trabajar próximamente? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo echamos manos para que esto ocurra rápidamente lo de Zapotillo? Vamos consultando la página de Conagua a que veamos si hay o no la información. Yo estoy seguro que entre más personas entren, pues ellos van a ir registrando ahí esas visitas, y eso va a ir generando una presión importante, quizá más importante que la declaratoria de punto de acuerdo que se hizo en la Cámara, porque cuando vean que nos involucramos varios millones de mexicanos, de guanajuatenses en este problema, no va a ser tan fácil seguirnos dando a tole con el dedo. Ricardo, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por participar en Página Central. Mucho éxito a Página Central. Y esperamos pronto tenerte. Larga vida. En otro tema más. Larga vida. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima con una más aquí en Página Central. Soy Carlos Danilo. Muy buenas noches. Hasta mañana.